en la finca de mi papá, pensando ideas de cómo no valía la pena seguir mucho en esta vida. Y cuando mi mamá le va a contar a mi papá su idea o su decisión de separarse, descubre que está en embarazo. Tranquila, que ese no es un problema. Yo tuve la misma situación, me tomé una pastillita roja y a los 3 días, pues el problema ya no está. Pues nosotros nos enteramos que el embarazo de mi segundo hijo debía suspenderse a las 21 semanas. Fue muy increíble porque ella me respondió: ¿sabes qué, Santiago? Mi hija, como quiera, va a morir. La fe. ¿Qué es la fe? Todos tenemos una imagen diferente de Dios. O incluso hay quienes creen en el universo, en la vida, en el árbol, en una piedra. Pero todo está bienvenido si eso nos ayuda a seguir. Ahora, ¿cómo podemos combinar la fe con algo muy importante en nuestras vidas? Con el dinero. Uno de los factores más importantes de nuestra vida, gústenos o no, es el dinero. Hay estadísticas que la mayoría de relaciones de pareja terminan por problemas económicos. Los problemas económicos causan estrés, ansiedad, desesperación. Y ojo, no solamente a quien le hace falta el dinero, sino también a quien le sobra y teme perderlo. Porque es que no importa de qué país sea, de qué denominación sea tu moneda, llámese dólar, libra esterlina, peso, bolívar, lo que sea, hay una cualidad, si así le podemos llamar, en la mayoría de nosotros. Nos ganamos 5 y nos gastamos 6. Nos ganamos 20 y nos gastamos 30. Y así vivimos en ese girar que algunos sociólogos han llamado la trampa de las ratas. ¿Cómo podemos mezclar la fe con eso? ¿Cómo hablar de dinero y hablar de fe? Pues hoy les traigo a un invitado muy especial. Vamos a escucharlo atentamente porque seguro algunas de las claves que él les tiene les puede servir en este momento en su vida. Si de pronto hoy usted está pasando por una crisis económica, ha perdido un empleo, quiere hacer una inversión o simplemente comprar una casa. Con ustedes, Santiago Bonilla. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Santiago. ¿Desde dónde estás en este momento? Vos sos colombo-ecuatoriano, además viajas a muchas partes, mantienes en Miami, mantienes en varios países trabajando. El tema que hoy vamos a tocar, ¿en dónde estás en este momento? En este momento estoy en la capital mundial de la salsa, aquí en Cali, que me encanta. En Cali. ¿Tienes casa en Cali, cierto? Yo soy nacido en Ecuador, y uno de los países donde más tiempo permanezco ahora es Colombia, que me encanta. ¿Tienes casa en Cali, cierto? Sí, señor. Ahorita vamos a contar cómo es el tema de la casa, que a mí me pareció extraordinario y seguramente a muchos que quieren o queremos, me incluyo, comprar casa propia, tal vez esa reflexión que tú das nos puede cambiar un poco la visión, ¿cierto? Pero vamos a empezar por el principio, valga la redundancia, y es cómo nació FIT, Finanzas Inteligentes basada en principios. Correcto. Mira, yo pienso, reflexionando un poco hacia atrás, que FIT nació en una finca que tenemos nosotros en el Cafetero, en Armenia, por Circasia, cuando yo tenía unos 22 años y estaba pasando una profundísima crisis existencial. Digamos que me habían fallado los pilares de la vida, que son los papás, según yo. Ahora pienso diferente, pero en ese momento estaba en una depresión muy fuerte y llegué al punto de pues tomar una idea muy loca con respecto a mi vida, y estaba ahí en la finca de mi papá, pensando ideas de cómo no valía la pena seguir mucho en esta vida. Y por eso siempre digo que si intentas atentar contra tu vida, un buen lugar para pensar y deprimirse es una biblioteca, porque estaba justo en la biblioteca de esa casa. Y ahí, pues, muchos libros que yo no quería mucho, me parecía muy fastidioso ese tipo de lectura positiva.
Pero había un libro ahí en especial que me detuve a leer, y era un libro de Norman Vincent Peale, me acuerdo, que decía El pensamiento tenaz para jóvenes. Y leyendo cualquiera de esos libros empezó, porque ahí decía que si yo tengo la capacidad de creer y de crear aquí en mi cabeza, cualquier cosa era posible. Y tocaba el tema del dinero. Yo pienso que esa fue la semilla. Afortunadamente, con eso y la ayuda de un par de personas especiales ahí que aparecieron en mi vida, pues se me quitaron esas ideas locas de atentar contra mí, y me enfoqué en el dinero desde el punto de vista de algo que era posible lograr si uno desarrollaba cierta mentalidad. Yo diría que esa depresión fuerte fue el origen de FIP. Es decir, pasaste de un pensamiento suicida a un pensamiento de abundancia gracias a los libros. Correcto. Correcto. Qué bonito eso, porque yo soy una persona que ama profundamente la lectura y considero que todo mundo debería leer, ya sea por economía, ya sea por salud mental, emocional o simplemente para que nuestro tiempo sea más gozoso. Y me parece genial eso. Cuando yo estaba preparando esta entrevista, le pregunté a Santiago, cuénteme algunas cosas de que yo conozco algo a Santiago, pero quería como hacia dónde enfocar la entrevista. Y Santiago me dijo, mi vida es como resumirla en una frase: cuando ya no hay otra opción, cuando ya no hay otra opción. Y quiero que me cuentes esa historia, porque tu vida, incluso tu nacimiento, fue cuando ya no había otra opción. Wow, esa es una historia muy fuerte, porque teniendo unos 25 años, yo creo, estaba listo a escribir una charla de heridas y perdón en un movimiento que se llamaba el Encuentro Juvenil, que fue parte del salvavidas que yo digo Dios me mandó para no pensar en ideas locas. Después de esa biblioteca, y ahí me pidieron que escriba una charla de heridas y perdón, había que escribir un testimonio. Y yo dije que sí, que mi mamá y yo habíamos tenido una dificultad a los 15 años cuando ella había decidido en mi cabeza, pues mandarme donde mi papá, ¿no? Una especie de váyase que yo ya no soy capaz con usted. Y me pidieron que vaya a Quito a hablar con ella y conversar un poco de cómo me sentí en ese momento, partiendo del hecho de que yo suponía que estaba sano ya de ese episodio, y de hecho estaba muy contento en Colombia. Óyeme, me fui para allá, una psicóloga amiga me recomendó ir a un parque y decirle a mi mamá lo que sentía. Cuando hice eso en un parque allá en Quito, fue muy, muy increíble la experiencia, porque le cuento yo a mi mamá cómo me sentí, digamos, rechazado, como desechado a los 15 años en esta crisis de familia que tuvimos. Y ella abre su corazón y me cuenta una historia realmente muy dramática para ella. Ella se había pensado en separarse de mi papá ya cuando tenía mis dos primeras hermanas, y yo pues todavía no existía. Y cuando mi mamá le va a contar a mi papá su idea o su decisión de separarse, descubre que está en embarazo de nuevo. Y pues claro, eso era un problema, ¿verdad? Para lo que mi mamá había planeado ya. Pero una tía que aparece por ahí le dice, Ligia, tranquila que ese no es un problema. Yo tuve la misma situación, me tomé una pastillita roja y a los 3 días pues el problema ya no está. Había desaparecido el problema por arte de magia. Sí, exacto, era un problema. Y mi mamá me estaba contando esto en este parque y yo estaba sorprendido con la historia, no lo sabía. Y de repente, fíjate que pasan los 3 días de la pastillita, mi mamá efectivamente tiene un proceso de sangrado, pero luego pasan 3 meses y el médico le confirma que ahí hay un bebé todavía. Y pues ahí empieza lo que yo llamo, wow, o sea, como que la última opción, ¿no? La última opción es que mi mamá pues siente una culpa horrible, según me manifestó en ese parque. Ella llora mucho ese día. Fue un momento muy desgarrador, pero liberador a la vez. Y me cuenta que los siguientes meses ella se aferró únicamente a una idea. Después de sentirse muy, muy triste con lo que había hecho muy mal, simplemente ella le pedía a Dios, o sea, fue la instancia última, el recurso último que ella encontró, porque no encontraba refugio en otro lado, de pedirle a Dios que por lo menos el niño saliera completo, fíjate, porque ella se imaginaba que algún tipo de daño ya debería estar hecho, quizá, no sé, en la parte mental y eso. Y bueno, así fue que yo nací,
sé que fue muy duro el parto. Y mi mamá lo primero que hizo cuando yo nací fue decir simplemente al médico, es completo, o sea, no era, es hombre o mujer o lo que sea, porque en esa época no había el tema del sexo previo, de saber. Y le dijeron, sí, sí, él está completo. Y mi mamá oró mucho y tuvo una transformación personal gracias a aferrarse a la única esperanza que tenía, la última esperanza que tenía, o el último recurso que era, pues que Dios limpiara, digamos, algo que ella consideraba que fue un gran error. Esa fue la experiencia, imagínate, de mi nacimiento, y también generó un gran cariño de mi mamá por mí, que luego me hizo sentir muy amado, ¿no? Pero me imagino que fue muy difícil, y cuando lo supe, pues fue un día también muy liberador para ella. Y para ti, Santi, ¿cómo te sentiste al saber que tu mamá quiso abortar, ¿cierto? Y pues no se dio por los milagros de Dios o de la vida o lo que sea que creamos. Ahorita vamos a hablar de Dios, que es tan importante para tu vida. Y luego pues no ocurrió y ya se aferró a esa posibilidad de que naciera y naciera sano, porque sí había mucha posibilidad de que no naciera sano, ¿cierto? ¿Qué se siente? No me puedo imaginar qué se puede sentir en esa situación. Mire, eso fue una montaña rusa de sentimientos. Primero porque yo pensé que estaba sano con mi mamá en el tema de la separación abrupta que se dio a los 15. Ese era mi tema de ir a hablar con ella. Descubrí que no estaba sano con eso, por empezar. Lloré muchísimo cuando le expresé lo que sentía. Y cuando ella me cuenta esta historia, fue una mezcla, ¿no? Porque primero, pues en la primera parte tú sientes, oye, pero vine a tratar de arreglar un tema así de pequeño y resulta que el tema era mayor, o sea, yo ni siquiera fui querido, digamos, desde la concepción. Pero cuando me cuenta el escenario y me lo lleva a decir pues que ya una vez que nací, el amor de ella era tan infinito por este tercer hijo, porque pues le había costado tanto, ¿verdad? Tanto que finalmente naciera, que Dios escuchó sus oraciones y aparentemente normal el niño, ¿no? Que yo pasé digamos, ese asombro con resentimiento, tal vez oye, o sea, era peor la historia de la que pensaba, a la frase que mi mamá pronunció y dijo, imagínate que desde ese momento que tú naciste, yo pensé que algo muy maravilloso debería tener Dios para ti porque pues hizo posible que esto sucediera en contra de todas las circunstancias. Y fue una linda frase porque me lavó esos sentimientos quizá pues de sorpresa y tal vez de rechazo hacia lo que ella había hecho. Y me sembró una buena inquietud. Tal vez Dios tenía un propósito para mí, como lo tiene para ti y para todo el mundo, pero a veces tardamos 25 años en darnos cuenta que pues haber nacido es un regalo. O tal vez 40, tal vez 60, ¿cierto? Nunca es tarde. O tal vez nunca. Por ahí dicen que hay personas que mueren a los 80 años o que mueren a los 30 años más bien y los entierran a los 70, ¿no? Y hay gente que muere cuando mueren sus sueños. Santi, pero además la fe no solamente te ha acompañado en ese momento, o digamos lo extraordinario, o digámoslo cuando ya no hay otra opción. Y yo recuerdo una historia que nos contaste un día en una de las charlas que hemos recibido contigo, pero fue en la de, si no estoy mal, en la de manifestación, no sé si así se llama, no recuerdo bien, donde hacíamos como el mapa de sueños y demás. Tú contaste algo sobre uno de tus hijos. Tú tienes 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos, sí, Mateo y Samuel. Y hay un tema casi que de milagro también con uno de tus hijos. Claro que sí, oye, increíble. Y creo que tal vez si no hubiera aprendido de mi madre esta escena, fíjate, tan dolorosa, pero a la final con un bonito mensaje, tal vez no hubiera sido tan fácil lo de Mateo. Pues nosotros nos enteramos que el embarazo de mi segundo hijo debía suspenderse a las 21 semanas. No era una opción pensarlo, la opción era simplemente, señora, su niño tiene, o su útero en este momento tiene una condición que no va a resistir el progreso del embarazo. Aparte, parece que el líquido amniótico tiene unas condiciones ya de estar infectado. No hay forma de que eso salga adelante.
y más o menos vayan allá afuera y piensen si lo hacen ahora mismo, el legrado, pues no sé cómo se llama, el aborto, o si preferirían hacerlo mañana temprano. Y yo me acuerdo que salimos y pensamos, y, y salió una frase muy bonita en la que fue mi esposa hasta hace un tiempo, y ella dijo simplemente, ¿sabe qué, doctor? Pues si Dios puso este bebé aquí, pues Dios será el que decide que ya no esté ahí. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Y claro, lo hablamos, yo estuve de acuerdo, y el doctor era abismalmente asombrado porque decía, no, es que usted no ha entendido, es que no hay opción. O sea, no hay opción. No es un tema de querer o no querer. Y nos aferramos a la idea de que podíamos lograrlo con fe, con una disposición total. Fíjate, una historia parecida a la que mi mamá quizá vivió, a apelar al último recurso, ¿no? A ese recurso extremo, que es ese todopoderoso que pone la vida y pues la quita también. Y así fue que estuvimos en un embarazo de alto riesgo donde cada vez que volvíamos a control el médico decía, ¿todavía está ahí ese bebé? Bueno, ok, pues tal vez un par de semanas más. Y él siempre estaba diciéndonos que en cualquier momento esa fe, esa idea se suspendía. Cuando ya llegamos a la 38 semana, o sea, a 2 semanas de que sea el término óptimo, él estaba muy asombrado. Él estaba muy asombrado por la situación y simplemente dijo, ¿qué nombre le van a poner? Ese fue, wow. Yo creo que ese fue el día que el doctor, pues como que creyó, vio el milagro que nosotros habíamos esperanzado desde la semana 21. Y así nace Mateo, impresionantemente sano, bellísimo, bendecido, es un niño hermosísimo, con tal vez una misión también maravillosa. Yo creo que tiene un carisma increíble. Y también fue la misma situación, romper todo lo que se considera que es normal y poner enfrente el tema de una fe, como quiera que tú la llames y la consideres, pero pues que hay un ser supremo que te escucha, que es tu papá y que, hombre, dice, ¿sabes qué? Me conmueve tu problema como hijo mío. Y eso fue realmente bellísimo, ¿no? Y Mateo ahorita es una bendición, es un milagro, se llama Mateo Esteban, porque Esteban significa un luchador y ganador. Y pues tenemos todos los días ahora un milagro en casa. Santi, entonces, a partir de estas historias, digámoslo, tan fuertes, pero además de resiliencia, hasta la parte también, pues lo mencionaste ahorita un poquito, pero ¿cómo fue esa parte cuando ya tú, apegado a tu mamá, con todo el amor, que te amaban profundamente, te dice, te tienes que ir? Te tienes que ir, wow. Yo estaba muy enamorado, tenía 15 años, estaba enamorado de una chica bellísima allá en Quito, que era colombiana, mayor que yo. Creo que mis papás se estresaron porque ellos se casaron muy jóvenes y pensarían que yo iba a hacer lo mismo. Realmente eso nunca pasó por mi mente, pero me hablaron entre mi papá y mi mamá. En ese tiempo no sé cómo hablaban porque no habían celulares, eran cartas o teléfono fijo, no sé. Y dijeron, oye, este muchacho y Paulina, mi hermana, tienen que ir a vivir a Pereira. Y quizás no sé si fue la forma de decírmelo, no sé, yo estaba portándome muy mal, la verdad, muy rebelde. Y finalmente me dijeron, te tienes que ir. Y fue desastroso porque, claro, primer amor, imagínate, me rompían el corazón, odiaba pues el concepto de padre y madre como tan malos, ¿verdad? Tan descorazonados. Y en esa circunstancia llegué a Pereira, donde yo ya había estado de pequeño pasando vacaciones. Luego amé Pereira, que déjame decirte que es una de las ciudades más hermosas, con la gente más cálida que conozco en cualquier parte del mundo, pero fue muy duro porque el sentimiento de cómo recibí yo esa noticia fue como que si, literal, como sacar la basura, ¿ves? O sea, eso fue lo que luego desencadenó en lo que hablamos del pensar en suicidio, pero tal vez nunca fue así, pero en el corazón o en la mente de un adolescente, pues así lo recibí.
Y lo peor fue que cuando llegué donde mi papá, que al final era una especie de héroe que veía en vacaciones, pues rápidamente al segundo o tercer mes me di cuenta que pues él tenía ya otros dos hijos, que son mis grandes hermanos, ahora muy queridos, pero en ese tiempo eran los hijos de la casa y una nueva señora, Miriam, que luego la amé también, pero sí me sentí como el hijo de segunda, ¿no? Y fue muy doloroso a pesar de que Pereira hizo menos doloroso eso. Sentirse y superar eso fue muy difícil y tomó algunos años hasta ya grandecito que pude sanar con los dos y ahora tengo pues una excelente relación con mi papá que lo quiero un montón. Mi mamá ya partió, ella se fue con el COVID y lo pudimos sanar y tener una bella experiencia antes de todo eso. Oh, lo siento mucho, Santi. A partir de todas estas historias tremendas, tremendas, de verdad, no puedo imaginarme lo que se siente uno pensar que su hijo, por ejemplo, no va a nacer o está enfermo en una clínica y solo nos queda la fe porque los médicos dicen ya no se puede hacer nada por la enfermedad del niño, de la niña. ¿Cuántos padres y madres, yo que soy padre, nunca he pasado por eso, ni me gustaría pasar, no puedo imaginar lo que se siente? Pero a partir de todo esto nace Finanzas Inteligentes basada en principios, o se construye. ¿Qué es eso? Cuéntenos. Óyeme, o sea, como que estas ganas, digamos, de salir adelante a partir de la mente nacieron en esa biblioteca que te conté cuando pensaba en esas locuras. Pero ahora que tú mencionas eso, Mateito nace, estamos muy felices y sabes que a los 2 meses cae con una meningitis y va a cuidados intensivos y nos vuelven a decir que no hay nada que hacer. Y bueno, una tarde que ya realmente en cuidados intensivos me la pasé varios días ahí y estaba yo ya destrozado, difícilmente podía estar de pie. Yo me acuerdo que salía a la parte de afuerita ahí a cargar el celular y me habían dicho que si Mateito esa noche no recibía tetero ya lo tenían que entubar y se suponía que entubar era muy grave. Y estando ahí, fíjate, aprendí una cosa que me hizo nacer a FIP, porque un buen amigo por teléfono le digo, mira, ya no sé qué más hacer, me siento así, Dios ya no me era suficiente, de alguna manera no lo entendía, a pesar de tener una linda relación con él. Y mi amigo me dice una cosa increíble. Me dice, Santiago, lo único que te puedo recomendar es que busques a alguien que está peor que tú y le des una palabra de aliento. O sea, yo digo, no puede haber un peor consejo para un papá que su hijo está muy, muy mal y está despedazado, de que no se puede sino estar sentado ahí en un rincón y le dicen que busque a alguien peor. O sea, ¿quién puede estar peor? Y sabes que aprendí que siempre hay alguien peor que tú. Porque justo pasaba por allí la señora del módulo siguiente en cuidados intensivos que tenía a su hijita con unos problemas muy tremendos y solamente no sé por qué le creía a mi amigo esta locura, esta estupidez que me acababa de decir y me paré, salí de mi propio dolor y fíjate, pude dar, cuando pensaba que solo necesitaba recibir, pude dar algo. ¡Wow! Y fue que me paré y le dije solamente, oye, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está tu princesa, porque le decía princesa. ¿Y sabes qué pasó? Ese pequeño gesto de dar un ¿cómo estás? Cuando lo único que estaba era en una victimez esperando que alguien me diga algo. Fue muy, muy increíble porque ella me respondió, ¿sabes qué, Santiago? Mi hija, como quiera, va a morir. Ella no tiene ni el 0.01% de posibilidades y solo estoy esperando cuándo. Pero ¿sabes una cosa? El tuyo tiene aunque sea un 1% de vivir. Imagínate quién me decía esto. Imagínate si yo no escuchaba esto. Y bueno, Mateo salió de eso. Fue el segundo milagro. Y ahí descubro yo el principio de FIP. El FIP significa pues finanzas inteligentes basadas en principios, pero es esta deuda que tengo yo con la humanidad de agradecer y de enseñar lo que yo aprendí en finanzas basado en la Biblia, porque la Biblia tiene más de 2.500 digamos, menciones acerca del dinero y solamente 350 acerca de la fe o de la salvación. Yo no lo podía creer cuando alguien me dijo esto en un curso de finanzas y de alguna forma la Biblia era más un libro de finanzas.
Y entonces me apasioné con esto de que siempre puedes dar algo, aunque no importe la situación en la que estás, y lo que recibes cuando das. Eso fue increíble. Entonces FIP, a partir de ahí lo pongo muy en serio en mi vida y empiezo a crear todo lo que había aprendido ya de negocios en 7 clases de cómo sanar tus finanzas. Y entonces nace FIP con 3 objetivos. El primero es ayudarte a enamorarte de lo que haces, porque el éxito viene en la parte financiera de estar enamorado y apasionado de cualquier cosa que hagas. La segunda cosa que enseñamos en FIP es a liberarnos de deudas, 0 deudas, no importa el punto de partida, no importa en la situación que estés, 0 deudas. Yo digo que el que tiene deudas es porque se olvidó, hijo, de quién es, me refiero al dueño del oro y la plata. Y la tercera cosa que te enseñamos en FIP es a tener esperanza y un proceso mental y empresarial de ejecución para que puedas multiplicar tus ingresos hasta por 7, que también es un tema bíblico maravilloso. Entonces, fíjate cómo nace FIP y ahora pues ya vamos a ser lanzados para varios países. ¿Por qué el 7? ¿Por qué 7 principios? ¿Por qué dices que hasta por 7 se pueden multiplicar mis ingresos? Que estoy seguro puede ser por más, pero ¿tiene algo especial el número 7? Definitivamente sí. El número 7 y el número 40 son muy bíblicos y explican procesos, ¿sí? En 7 días se hizo pues la creación, ¿verdad? Y luego el número 7 aparece en muchas cosas, al igual que el número 40. Y el 7 básicamente en muchos lugares de la Biblia, yo me sorprendí que la Biblia recomiende, fíjate, que la Biblia recomiende que tú deberías tener 7 fuentes de ingreso en uno de sus apartes. Es alucinante y dice claramente, porque cuando uno de tus ingresos falle, los otros 6 o 3 de esos 7 podrían estar bien. Y yo decía, pero ¿cómo 7 si a veces no podemos ni con uno? Bueno, pues existe un proceso para tener hasta 7 ingresos, inclusive trabajando la mitad o un tercio de lo que haces ahora, porque son finanzas inteligentes. Se trata de trabajar más con la estructura mental que con el hacer. Entonces el 7 se repite en muchas ocasiones en la Biblia como procesos. Y curiosamente, cuando desarrollé los principios que te llevan de clase en clase a tener este tipo de revelación financiera y este cambio de estructura mental financiera tan rápido, pues me sorprendió que cuando terminé de diseñar el programa salieron 7 principios. Realmente salieron 7 principios y me pareció un número muy coincidente, ¿no? Con muchas partes de la Biblia. ¿Puedes decirnos cuáles son esos 7 principios, así a grosso modo? Bueno, mira, te puedo decir algunos, porque los últimos los van descubriendo en el curso. Pero el primer principio que me encanta es que tú puedes determinar quién va a ser el CEO de tu vida en la parte financiera. O sea, tenemos por el ego, por la forma en la que nos han creado financieramente, el pensamiento de que nosotros debemos ser muy buenos en finanzas y que debemos ser muy exitosos. Otros piensan que es una cosa de suerte, de casualidad, de apellido o de formación o de suerte. Pero realmente el primer principio te reta a considerar la idea de que posible tú no eres el mejor en finanzas y que sería bueno contratar un CEO para que maneje tus finanzas. Y ese CEO tal vez es la propuesta que hace FIP. Algunos la toman y se maravillan, otros se toman un tiempo más. La propuesta en FIP es que en el primer principio tú le entregues el manejo de tus finanzas, la gerencia principal, la cabeza de tu vida, al dueño del oro y la plata, como dice la Biblia que es Dios. Y pues imagínate lo que significa ya en términos reales, saliéndonos de temas religiosos, porque esto no es de religión, es netamente administrativo y financiero. ¿Cómo te sentirías tú que el CEO de tu empresa o de tu vida financiera pues sea el dueño del oro y la plata? Y explicamos de esto de la manera que se explica en la Biblia y es una decisión bastante interesante de tomar. Así es que el primer principio habla de que puedas poner tus finanzas en manos de alguien más fantástico que tú, más poderoso que tú. En mi caso es Dios, en otros casos puede ser el universo, lo que tú creas. FIB está abierto para todo tipo de creencias y ese es el primero de los conceptos que manejamos. A partir de eso hay una transformación total y un poquito de milagros también. Yo creo que tú viviste algunos milagros de esos en los participantes y en ti.
Y a partir de ese primer concepto, pues se desarrollan milagros, ¿no? Otro concepto que tenemos también para FIP o de los principios es que el dinero es un excelente esclavo, ¿sí? Pero es un pésimo amo. Y la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que el dinero nos domina la vida, de que el banco es el que determina qué casa vas a tener, qué auto vas a tener. Pero al dinero hay una forma de volverlo tu esclavo, en el buen sentido del esclavo, de alguien que tú aprecias, de alguien que te sirve y que tú también aprecias. No en el sentido de esclavitud malo, pero el dinero es un excelente esclavo cuando siente que tú lo respetas, cuando siente que tú dominas el concepto de lo que es el dinero. Y quizá otro principio muy, muy, muy chévere, que justamente se lo escuché de nuevo a un conferencista en una clase ayer, es que es muy buen negocio ser mayordomo y no el dueño de las finanzas. Ser mayordomo, es decir, que otro, que vuelve a ser Dios, sea el que traiga el dinero a tu vida. Este es un concepto maravilloso. Decirle a Dios, ok, ¿sabes qué? Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú pones el dinero, tú bendices mis negocios, tú manejas todo. Yo nada más voy a ser un administrador de lo que tú pongas y voy a basarme en unos principios que tú me los has dado. Y resulta muy chévere porque el mayordomo disfruta de los mismos beneficios del dueño de la mansión o de la finca o lo que sea, pero no tiene los riesgos, ni tiene que pagar impuestos, ni tiene que vérselas para traer el dinero. Entonces la mayordomía es otro de los conceptos que enseñamos en FIP. Y luego de la mano de eso también enseñamos el principio de la viuda y el aceite, se llama en una de las clases, donde te enseñamos un proceso maravilloso, parece tan simple, pero tan mágico, de pasar de donde estés a cero deudas, con lo mismo que ya haces, con los recursos que ya tienes, y de alguna parte te enfrentas a una cosa maravillosa, y es que pues tú fuiste creado de una manera especial, aunque muchos, como tú ya dijiste, se mueren sin darse cuenta. Pero si tú descubres tus dones y talentos, los que son únicos, y todos venimos con ese regalo, con esos dones y talentos tú puedes salir de deudas con un proceso que te enseñamos paso a paso. Paso a paso. Algunos de los que te puedo contar. Si yo no soy cristiano, católico, soy de otra religión o simplemente soy ateo, agnóstico, no sé, llamémosle como sea, ¿funcionan igual los principios? Claro que sí, son principios y ¿sabes qué? Una de las cosas maravillosas que he encontrado en FIP es que cuando de alguna forma, vamos a ponerlo así, como que en mis conversaciones con Dios le digo, bueno, ¿y a quién debe ir dirigido esto? La respuesta que quizá me imagino que recibí fue muy bonita. Fue, mira, esto es para todo el mundo, pero en especial para los que no me conocen. O sea, la gente en FIP, ha habido de todo. La mecánica de interacción entre los participantes es tan interesante. Inclusive, después de la clase, ellos van a trabajar una semana relacionándose con desconocidos a través de chat y descubren cosas bien valiosas. Y he tenido oportunidad de hablar con personas que me han llamado después de una clase y me han dicho, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, pero la forma en la que la gente empieza a hablar de los milagros que están pasando en su vida financiera me hace pensar que a lo mejor y hasta reto a ese Dios, si es que existe, a que se revele conmigo. ¿Por qué? Porque la gente habla como una cosa tan viva de Dios en sus finanzas con FIP, que bueno, pues a ver, démosle el beneficio de la duda. Entonces, hay unos procesos muy interesantes donde ellos empiezan como que a negociar con un posible Dios, a ver si es real o no, y hay sorpresas increíbles, pero son bienvenidos todos, y más aún los que de pronto no tienen esa creencia. Santi, tú tuviste restaurantes, tuviste una cadena de restaurantes muy importante. No sé si fuiste empleado alguna vez también, y alguna vez decías, es que ser dueño de un negocio es también de alguna manera ser un empleado, te despertabas, eras el primero que te despertabas, el último que te acostabas, el estrés, y FIP cambió esa visión. Cuéntanos un poco de eso y qué otras cosas te ha dado
fit en tu vida, que uno diga, wow, yo también, chévere, además de todas de las 4 historias de resiliencia que ya nos contaste tan tenaces, que otras historias uno diría, wow, ¿cómo poder hacer eso también? Bueno, mira, el reto de FIP es que cuando conozco esta información, sin pensar en que algún día la voy a compartir, el reto era pues convertirla en realidad, ¿no? Porque es que sonaba tan bien, o sea, que se podían restaurar mis finanzas. Y hubo un suceso muy doloroso. Nosotros tenemos todavía 2 cadenas de restaurantes, producto de FIP, producto de haber cambiado nuestra mentalidad con un libro fantástico que se llama Los negocios y la Biblia, que yo no podía creer que existía un libro que se llamara así, del cual se ha inspirado Maxwell y una cantidad de autores maravillosos. Y, y esos principios aplicados a un pequeño negocio que mi mamá fundó de comida, ahora es una gran cadena, son ya dos marcas, Biloxi Comida Típica y Biloxi Express, en Quito, crecieron con la base fuerte de esos principios. En una estadística donde tú sabes que el primer año sobreviven solo el 5% de cada 100 empresas que se crean, y para los 5 años de esas 5 solo sobrevive una, pues nosotros fuimos de esa empresa, pero gracias a los principios. Entonces tenemos todavía esta cadena de restaurantes, pero cuando yo era dueño de 2 de esas cadenas, era un encadenado a la cadena. O sea, una de las trampas que tenemos en el emprendimiento es que Robert Kiyosaki lo explica muy bien y lo vemos en FIP también. Hay 4 cuadrantes de flujo de efectivo, 4 formas de ganar dinero. Está la forma del empleo, que aparentemente es la más segura, pero es muy triste porque pues cambias dinero por tiempo y te acabas el tiempo y ahí te puedes morir. Hay muy buenos empleos, pero bueno, no es la forma en la que, es una forma en la que nunca serás rico y ni libre. Luego está el autoempleo, que es donde nos engañamos la mayoría de los que nos están viendo. Se trata, por ejemplo, de mí, que tenía estos 2 restaurantes, que era el dueño, además de la parte de la cadena, pero ¿qué crees? No podía ni siquiera irme 8 días de vacaciones porque el negocio empieza a desvanecerse. Es el médico también, muy exitoso incluso, que si no va a su consultorio, pues no factura. Entonces es nada más que un autoempleado. Y enterarme que era autoempleado cuando me creía un gran empresario fue muy duro. Y entonces con FIP consideramos un método para que tú pases del cuadrante 2, que sería el de autoempleo, al cuadrante 3, que es dueño de negocio, que es lo que tengo ahora. O sea, yo veo mis restaurantes 2, 3 veces por año. Mi hermano es un campeón, Jorge, está al frente de la operación porque le gusta, porque es su decisión de vida. Pero yo ya estoy fuera hace varios años, soy el asesor financiero nada más y lo apoyo, pero ya no estoy ahí porque lo volvimos franquicia. Entonces, para volver al ejemplo del médico, este médico que se cansó de él tener que estar todo el día gestionando su propio dinero, digamos que monta una pequeña clínica de 10 consultorios, renta 9 a otros 9 médicos y pues él, si quiere, hace consulta y gana más dinero, pero si no quiere y se quiere ir de vacaciones o su hijo se le enferma, como me pasó a mí, tienes todo el tiempo libre porque vives de la renta de esos 9. Es decir, es crear un sistema de negocios que te dé esa posibilidad. Y entonces la cadena sigue y tú tienes el tiempo para dedicarte a otra cosa. Entonces así fue que creamos la división de bienes raíces y el emprendimiento este que tenemos con las parcelaciones acá en Colombia de terrenos y lo hacemos. Y luego además ya eso funcionando, mira, yo la última parcelación ni la conozco, fui una vez y luego los abogados y el equipo de expertos se encargan y yo me entero nada más cuando entran las ventas. Esa es mentalidad FIP y lo enseñamos, a que el dinero no te controle ni tu tiempo sea esclavizado. Con el tiempo libre ahorita represento a unas marcas de Estados Unidos y de Rusia en insumos para América Latina y eso me permite viajar entre México y Argentina, tener muchos amigos. Igual gano por intermediación, que es un negocio y para mí es el mejor negocio que existe ahora. Y también sucede lo mismo, inclusive en el COVID siempre siguió entrando dinero porque tenía varias fuentes de ingreso. Y aparte de eso, pues claro, yo tenía que llegar a 7 porque cómo iba a hablar en FIP de 7 formas de tener ingresos si no las tenía. Entonces he complementado con otras adicionales ya en términos de inversión, en diferentes mecanismos de inversión que también enseñamos y también en invertir en otros negocios. Entonces todo eso ha sido FIP, pero lo más increíble es poder hacer eso y tener el tiempo disponible porque tu hijo se enferma, porque te quieres ir de vacaciones o porque, bueno, Jaime me dice que tenemos que conversar a la hora que sea y siempre estás disponible. Poder ayudar a personas tiempo completo, parecer que no trabajas o que trabajas solamente en tus tiempos libres,
Pero FIP te enseña a trabajar muy inteligentemente en un sistema en el que, si bien es cierto, te esfuerzas mucho en montar tu emprendimiento, luego te puedes distanciar y el sistema de negocio sigue operando. Es lo que Robert Kiyosaki enseña y lo adoptamos en FIP, le pusimos los principios para que te vayas al cuarto cuadrante, que es ya juntar una cantidad de dinero y poder vivir de las inversiones. Le iba a preguntar eso, ¿cuál era el cuarto cuadrante para recibir ingresos? Vamos a hablar un poco, que a mí me gusta también mucho esta historia de la casa, porque muchos dicen, bueno, yo tenía un profesor que decía tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza, y estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, pero también muchas personas se endeudan 20, 30, 40 años pagando la casa. Con alguien muy, muy cercano, hace poco viví la experiencia. Me llamó llorando. Yo, pues me asusté, ¿qué te pasa? Y me decía, me van a embargar el apartamento. 2 cuotas que se atrasó y me van a embargar el apartamento. Entonces, ¿qué se hace ahí, Santi? Cuando uno quiere adquirir un bien, cuando uno quiere progresar. Wow. Mira qué interesante la pregunta, Javier, porque el primer principio te dice que el primero y el segundo principio te hablan de que si tú te olvidas de que tú eres el dueño del dinero y el que tiene que gestionar y que Dios puede hacer eso por ti, cambia totalmente la perspectiva. Entonces, si tú quieres una casa, es maravilloso tener tu casa, estoy de acuerdo, pero ¿qué tal que el dinero no lo gestiones tú? ¿Por qué no se lo pides a tu papá? Suena muy romántico, ¿no? Y sobre todo en temas de negocios, pero yo asesoro a hombres muy exitosos en temas de negocios y nos reímos un poco con este tema, pero a la final es real. Y mira, yo tengo en ese video que tuviste de cómo comprar un bien inmueble con solo el 20% de su valor, una historia real donde mi mamá y yo fuimos ahí en Quito a ver unas casas muy lindas, digamos que de $100,000 para redondear. Y ella me dijo el sistema tradicional, me dijo, hijo, mira, yo voy a reunir el dinero de a poquitos en una cuota inicial mientras se construye la casa y tú haz lo mismo y luego, hijito, hacemos una hipoteca y le pagamos al banco, pues al maravilloso banco que nos ama tanto, ¿verdad? Que parece la Madre Teresa de Calcuta, y le pagamos una hipoteca y con eso tenemos casita. Y yo ya había estudiado en FIB el sistema por el cual el dinero tenía que trabajar para ti, no para el banco, y ser tú el banco. Parece muy complejo, pero la verdad es que te lo ponemos muy fácil. El concepto es muy sencillo. Los bancos lo complican para que tú no lo hagas. Y ahí está en el video que lo pueden ver todos con más detalle, pues cómo yo arranco con $6,000, ¿no? Al igual que mi mamá, 3 cuoticas de 2,000, pero ella las pone en la empresa, en esta constructora, $2,000 mensuales hasta juntar la cuota inicial y yo los pongo, pero en mi cuenta. Y al cabo de 3 meses ya tengo $6,000 reunidos, ella tiene $6,000 pagados y yo cojo esos 6,000 y como aparecen oportunidades de negocios y con FIP te enseñamos a aprovecharlas, esos 6,000 lo usé en un negocio con un amigo, con un vehículo y me gané 4,000 más, ahora tenía 10 y mi mamá tenía 6. Y así cada mes fueron subiendo los ingresos que mi mamá depositaba en una constructora y los que yo ponía en una cuenta de inversión propia. Aparece también el tema de cuando tú le crees a Dios, Él actúa, ¿no? O sea, Dios no le debe a nadie. Y si tú crees en Él y lo retas, si cabe la palabra con todo respeto, Él se manifiesta y dice, espérate, si tú crees en mí, yo no te voy a hacer quedar mal. Y así fue que yo construí un pequeño ingreso nada más de $20,000 que se fueron, o sea, 6,000 que se fueron convirtiendo en 20,000. Y cuando yo tenía 20,000 y los seguí trabajando a través de los conceptos de FIP, de pequeñas inversiones de muy bajo riesgo, mi mamá estaba criticándome también pues con lógica, porque ella ya le entregaron la casa. Al cabo de 2 años ella ya tenía su casita, pero ¿qué crees? Le tenía que pagar al banco todos los meses por 10 o 13 años, no recuerdo, una cuota. Muy agradecida porque le aprobaron el crédito. Mientras tanto, yo había juntado ya para ese tercer año $100,000 a partir de hacer estos pequeños ejercicios. O sea, 6,000 se convierten en 20 y 20 se convierten en 100. Es increíble. No, Santiago, eso es milagroso. No, es lo mismo que hace el banco con tu dinero. Tú le das dinero al banco, el banco se enriquece, ¿verdad? Te lo vuelve a prestar a ti mismo y te cobra intereses. Con lo que ellos ganan, hacen tremendos edificios, son dueños de bienes raíces, pero tú no. Y yo aprendí el negocio del banco, yo me prestaba a mí mismo para mis negocios
eran bendecidos mis negocios porque creían en leyes que están en la Biblia y se convirtieron en 100,000. Y bueno, este apartamento que amo, yo lo muestro ahí en el video en el día, que es maravilloso, la reserva que tengo acá. Prácticamente lo compré con 6,000 que se convierten en 20, que se convierten en 100. Y cuando llego acá y lo quiero pagar de contado, todo lo compro de contado. ¿Por qué? Porque pues mi socio tiene mucha plata. Y si yo sigo ciertos principios, me la da, me la entrega para que invierta. Y este apartamento finalmente lo compré $40,000 más barato, aparte por el asunto de cambio a un país de moneda débil como el peso. Entonces ahí explico en el video cómo finalmente este apartamento de 100,000 me costó solamente 20, por no decir que fueron 6. ¿Ves? Pero tú puedes ser el banco, es lo que les quiero enseñar. Tú puedes ser el banco. El banco está fantástico si tú sabes aprovecharlo y lo enseña Robert Kiyosaki. Pero si tú no sabes, el banco se queda con todo el rendimiento del dinero. Yo generé 40,000 y mi mamá compró una casa de 100,000 por la cual pagó 140,000. No te das cuenta, tú piensas que te costó 100, porque no te das cuenta cuánto pagaste en intereses. Y hasta cuando la vas a vender piensas que ganas dinero porque la compraste en 100 y la vendes en 120. No, de verdad te costó 140. Y a mí, en lugar de 100, que en realidad eran 20, que en realidad eran 6, me costó nada más 60. Entonces, esa ha sido una experiencia muy chévere y con el dinero luego pues ya estamos haciendo otro tipo de inversiones. Fíjate, y luego se convirtieron en una parcelación de terrenos y una cantidad. El dinero se multiplica si tú lo respetas. Santi, En ser el banco. sí, no, y eso es definitivamente, incluso los que menos sabemos de finanzas ya lo entendemos. No somos dueños de la casa sino el banco, no somos dueños de la moto o del carro sino el banco, porque deja de pagar una cuota y dirá que te la quitan. Pero digamos, tú has tenido de alguna manera unas herramientas, ¿cierto? Unas herramientas intelectuales, de alguna manera un núcleo familiar, digámoslo así. ¿Qué le podríamos decir a personas que nos puedan ver en países tan desiguales como los latinoamericanos, como Colombia, que es uno de los países, tengo entendido que es el tercer país más desigual del mundo, donde tenemos personas que viven con menos y mucho menos de un salario mínimo? Sí, donde tenemos padres de familia que tienen 2 hijos, 3 hijos, no tienen empleo, viven del rebusque diario, y que de pronto vean el video y digan, ay, este man sí, ¿no? Ay, sí, Dios y las finanzas, y bueno, pero habla de dólares y nosotros ganamos en pesitos. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que pierden la fe y la esperanza cada día porque salen a rebuscársela, como lo llamamos acá, se despierta y llega la noche y tal vez lo único que logran llevar es lo poquito de comida para su familia, y que viven situaciones muy tenaces debido pues a un sistema social que nos corresponde, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para ellas? Mira, yo te diría que pienses en que tú tienes varios hijos y a cada uno lo tienes en un país distinto y tú eres muy rico. ¿A cuál de tus hijos le darías más y a cuál le darías menos? El un país está en crisis, el otro está bollante, no sé. ¿A cuál le darías más y a cuál le darías menos? Y si ponemos desde esa perspectiva nuevamente a Dios como proveedor, que esa es la gran magia que finalmente hay, ese recurso todo el mundo lo tiene. Pero Dios es un caballero, Él no se mete en tu vida si tú no le pides que haga las veces de tu papá. Ese padre le va a dar lo que necesite cada hijo, no importa la situación del país. O sea, FIP te enseña a que tu país no determina quién vas a ser tú. Las situaciones no determinan quién vas a ser tú. Tus pensamientos sí determinan quién vas a ser tú. Y por eso en todos los países hay historias de éxito y de fracaso. Porque simplemente el dinero es un tema mental. Y los problemas de dinero, como enseñamos en el FIP, no se arreglan con dinero. Se arreglan con conocimiento y con fe. Entonces, tú le puedes dar mucho dinero a una persona que tiene mentalidad de pobreza y esa persona va a desaparecer el dinero porque no sabe cómo gestionarlo. Y le puedes dar unos pocos centavos a una persona que cree en la abundancia y que empieza a aplicar pequeños principios y esa persona va a ser próspera. ¿Ves? O sea, yo te diría que el dinero es algo que está disponible para todos, pero hay que saberlo pedir, hay que respetarlo cuando lo dan,
y hay que ser fieles en lo poco para que te den más. ¿Sí? Si tú tienes un hijo, ¿verdad? Pequeño, al que le das un juguete, un Xbox tal vez, y ves que lo maneja con responsabilidad, juega una horita pero estudia bien, tú le vas a dar la mejor versión cada vez que lo renueven al Xbox, o no sé cómo se llaman ahora las plataformas. Pero si tú le das un juego a tu hijo y él descuida el estudio, tú se lo vas a quitar. Dios es igual con el dinero. Si tú le muestras a Dios que puedes ser fiel y hacer cosas con el poquito dinero que tienes, porque yo empecé con muy poquito, yo no tengo grandes estudios, yo no vengo de una familia rica, o sea, las probabilidades de que yo tenga éxito, aparte de que casi no nazco, eran cero, la de una persona promedio de un país pobre como Ecuador, en una situación muy pobre. Pero le pedí a la persona correcta, le pedí al que me puede dar sabiduría, conocimiento, entendimiento, y al que me ama profundamente, al punto de que me empieza a dar un poquito a ver cómo reacciono, y si reacciono bien, me va dando más. Entonces yo te diría que el dinero es a prueba de crisis, enfócate más en tu mentalidad, ¿sí? Y cuando me preguntan por quién vas a votar cuando se trata de un presidente o algo, como si algo externo definiera tu futuro, yo siempre les contesto, yo cuando tengo que votar, pues sí, tengo que marcar una casilla, pero yo hago un voto por mí mismo, porque yo soy el único arquitecto de mi futuro si tengo las personas correctas y tengo los pensamientos correctos. Entonces yo te diría que esto es para todos. Y mientras más hambre tengas, si pides sabiduría, si pides conocimiento, te lo van a dar en abundancia. Y tú vas a ser el ejemplo para esas personas que están a tu lado. Esas historias son maravillosas y hay montones. Sí, me gusta esa frase que los problemas del dinero no se resuelven con dinero y eso es real. El problema nunca va a ser el dinero. De hecho, mucha gente dice, cuando yo sea rico, hago tal cosa, pero realmente el dinero lo que hace es magnificar, ampliar lo que eres. Quien es egoísta será mucho más egoísta con dinero, quien es solidario será mucho más solidario con dinero. Creo que también de eso va también las finanzas inteligentes. Dar, dar y dar. Uy, sí. O sea, si me preguntas, a mí me preguntan, Santiago, ¿en qué invierto el dinero? Yo a veces lo digo un poco en término un poco jocoso, le digo, la mejor inversión es dar. Hay una ley que es una ley, o sea, las leyes son de estricto cumplimiento, que no hay nadie que dé que no reciba, ¿me entiendes? Y que eso te enseñamos como un principio, es mejor dar que recibir. Y la gente piensa que no, yo voy a dar cuando me sobre. Y la verdad es que como el dinero está ahí disponible para todos, a ti te dan más cuando tú has dado más, cuando has vaciado tus manos por otros. Entonces, aprender a dar y darte cuenta que mientras más das, más recibes, es como que se vuelve súper simpática la vida, se vuelve emocionante y pierdes totalmente la angustia. Primero, el dinero no es tuyo. Como no es tuyo, pues está disponible si tú lo pides. Tienes un papá que te lo da si tú llevas unos principios muy simples. Y ahora que te lo da, te dice, bueno, ahí está, usted verá qué hace con el dinero, pero le sugiero también dar, y no dar dinero solamente, darse usted su conocimiento, su tiempo, su escucha. Yo te diría que la mayor riqueza que yo tengo ahora es mi tiempo. Y a mí mis amigos siempre dicen, oye, pero tú eres el único desocupado. Tú eres el único que puede estar en el país que quieras en el momento que quieras. Cuando hay una fiesta por ahí en Medellín, allá apareces. ¿Qué haces? Y yo les suelo contestar también jocosamente cuando me preguntan qué haces, yo digo lo menos posible. Yo digo lo menos posible. La gente se ríe, pero en realidad yo hago lo menos posible. ¿Qué es lo menos posible? Dejarle a Dios las finanzas, estar tranquilo y dedicarme yo a ayudar a las personas. Como sea, no sea, lo que sea. No necesariamente en finanzas. Y Dios hace una transacción maravillosa y es bíblico. Él te dice que si tú te encargas de los negocios de Él, Él se encarga de los negocios tuyos. Y cuando la gente escucha esto, piensa que hablan ya de evangelizar y todo eso. No, los negocios de Dios son contarle que es una esperanza para todos. Es el que sana a los hijos cuando están en cuidados intensivos. Es los que cuida a tus hijos cuando tú no puedes. Es el que genera todas las expectativas. Es el que te mantiene vivo y sano hoy para poder estar en esta entrevista. Entonces, si tú te dedicas a contarle a la gente que existe esto sin religiones, sin religiosidad, sino como que puedes tener una relación con este ser que te ama, además que es tu papá, que está esperando por ahí que
pues pucha, ¿cuándo será que mi hijo me pide ayuda para poderle ayudar? Pues desaparece la carga y aparece el tiempo. Y yo me sorprendo mucho. Mira, el mes que lanzamos FIP como un curso para algunas personas, nada más entre amigos, yo descuidé totalmente mi trabajo con Argentina. Como amo tanto FIP, pues no me importó. Pero fue un regalo sorprendente del cielo. O sea, yo terminé enero, me acuerdo que era un enero, terminé la primera clase de FIP, estaba yo tan emocionado con los resultados, aunque era un proyecto muy pequeñito en ese tiempo, pero estaba tan emocionado y sentía esa culpa y fui a ver mis negocios en Argentina totalmente descuidados. ¿Y sabes qué pasó? O sea, Dios me lo dijo de una manera impresionante. Yo había estado descuidado en las cosas de él, porque finalmente FIB es un negocio de él, y él me había cerrado las negociaciones ya, o sea, había logrado las negociaciones para todo el año en Argentina. Yo nunca había tenido un año en el que en el mes de enero cumpliera ya con todas las expectativas del año. Y eso lo hizo Dios, que lo puede hacer todo, que es muy bueno en negocios, es muy bueno en ventas, es muy bueno en todo, es mejor que tú y que yo en todo. Lo hizo él mientras yo estaba con unos amigos compartiendo de todo este tema de FIP. Entonces, dar es el mejor negocio, es la mejor acción del mercado. Bueno, definitivamente las finanzas van acá, ¿cierto? De hecho, hay unas estadísticas que un alto porcentaje, el mayor porcentaje de las personas que se ganan la lotería rápidamente lo pierden, porque son personas generalmente con mentalidad de pobreza y rápidamente, y ese estudio lo hicieron en Estados Unidos y rápidamente se gastan la lotería, mientras que un alto porcentaje de millonarios que caen en la ruina rápidamente vuelven a subir. Pero yo sí quisiera que me diera 3 cosas prácticas que aquel joven que está en este momento cursando su carrera universitaria y no le alcanza ni para el almuerzo, que aquella mamá soltera que le toca trabajar, tiene de pronto su trabajo donde se gana el mínimo, pero le toca sortear todos los problemas económicos de sostener un hijo, que aquel padre que no tiene un empleo fijo y le toca el rebusque cotidiano. 3 cosas prácticas que pudiésemos hacer para empezar a cambiar nuestra mentalidad de dinero y empezar a mejorar nuestras finanzas. Wow, una gran pregunta. Fíjate, yo te voy a dar un concepto que es muy fuerte. Yo te diría que todas esas personas que tú mencionaste son personas exitosas. Desde el punto de vista estricto del éxito, de que tú logras lo que piensas, fíjate, un padre que está quebrado es una persona exitosa. No, Santiago, no es exitoso. Sí, es exitoso en estar quebrado. Él logró estar quebrado. No, él nunca quiso estar quebrado. Entonces aquí viene una máxima que tiene que ser el punto de partida. Todo depende de tu mentalidad. Ojo, nadie logra lo que quiere. Mira esto tan fuerte. Nadie logra lo que quiere. En la historia de la humanidad nadie ha logrado lo que quiere. Todos logran lo que crean o lo que quieren acá arriba. Henry Ford lo dijo muy bien. Si piensas que puedes o piensas que no puedes, igual tienes razón. Entonces, ¿cómo me explico que un padre de familia que ama a sus hijos, que quiere darles todo y tiene un salario mínimo y no lo alcanza, cómo se explica que no pueda hacerlo, que no quiera hacerlo? La verdad es que tú determinas lo que quieres en lo que piensas. Mira, te voy a decir cómo piensa ese padre. Ese padre piensa todo el día en escasez. Ese padre piensa, ay, no me alcanza el dinero para nada. No, mi jefe ya viene otra vez. Seguro no, ya no me van a dar el aumento. No, y es que el dinero y todo está carísimo. Y es que el gobierno. Y todas esas palabras que tú te dices son decretos que entran en tu mente. Tu mente piensa que eso es lo que tú quieres. Tú quieres que no te alcance el dinero. Y la mente se esfuerza en cumplir tus deseos. Pero ella piensa que tus deseos son lo que tú dices y lo que tú piensas. ¿Sí? Pasa mucho en los colegios. ¿Tú te acuerdas de esa compañera que decía que todos los hombres son iguales? Que nadie sirve, que todos son un desastre. Y lo decía tantas veces que a pesar quizá de ser una gran mujer o la más bonita, lo que sea, luego se tropieza con todos los peores hombres de la vida. Y dice, sí, es que yo dije que los hombres eran pésimos. Pues sí, ella también es exitosa. Es exitosa en lograr fracasar con los hombres, porque es lo que tiene en su mente todo el tiempo. Entonces, lo primero que le diría a todas estas personas es, para tu mente
y siembra mensajes positivos para tu mente. Te podrías leer el libro, algunos de los libros que recomendamos acá, pero Los secretos de la mente millonaria es espectacular, donde te explican cómo es que lo que tú pones acá es lo que te pasa, lo más increíble. Entonces, si tú empiezas a pensar, eres el mismo papá, con los mismos hijos, con el mismo salario, pero empiezas a decir, bueno, seguramente voy a estar mejor, seguramente me van a dar un ascenso, voy a montar un emprendimiento y seguramente me va a ir muy bien. Bueno, y allá en el Eje Cafetero sí que tienen esa actitud y por eso tienen esa capacidad. Y si tú piensas, aunque estés quebrado, aunque estés mal, si tú agradeces lo poco que tienes, tu mente empieza a confundirse. ¿Sabes una cosa? Yo me maravillé tanto con este concepto de que lo que pongas en tu mente pasa en tu vida, y lo vi en la parte financiera. Yo siempre tengo en mi decreto, por ejemplo, conozco todos los días personas exitosas en todo el mundo y me aprecian y hacemos negocios exitosos. Y lo decía cuando estaba muy mal. Y ahora eso me pasa todo el tiempo. Y una cosa increíble que desafié es al cuerpo, porque yo estaba muy mal en el cuerpo, muy gordo y muy desatinado. Y me acuerdo que puse en mi decreto, que es otra cosa que te enseñamos en la clase 1 y luego la perfeccionamos en la 6. Yo puse una cosa que dije, ya voy a probar, pero en ligas mayores. Yo puse que yo tenía el abdomen plano y tonificado y que mi índice de masa muscular era superior al 35% y mi índice de grasa corporal era inferior al 21%. Me puse esas metas porque el instructor dijo que eso sería maravilloso para mi edad, que casi no existía. Y todos los días yo me decía, estando gordo, estando mal alimentado, sin ejercicio y todo, yo decía, peso 82 kilos, tengo mi índice de masa muscular superior al 35% y mi índice de grasa corporal inferior al 21%. Ni entiendo ese concepto. No sé qué significa exactamente. Pero mi mente, que es también la imagen de semejanza de esta mente maravillosa, y somos creadores. Tú creas tus tragedias, tú creas tu pobreza o creas tu abundancia. Oye, ¿qué crees? Pasó el tiempo necesario, generé los hábitos sin que me costara esfuerzo, ¿sí? Sin importar lo que coma, mi cuerpo, mi hígado, todo, obedecen ese decreto. Y adivina cuánto peso, pues 82 kilos, y adivina que mi índice de grasa, de masa muscular está en 36.6 y mi índice de grasa corporal está en 19. Entonces, esos decretos es impresionante. Afectan todo, tu hígado, tu riñón, respetan un decreto, respetan tu pensamiento. A esa persona que tú mencionas, a esa madre, a eso les digo, por favor, ayúdennos cambiando su mentalidad. Ese libro que yo leí en la biblioteca me salvó la vida. Pero si tú implantas con el sistema nuestro o con cualquier otro pensamientos de abundancia en tu cabeza, no tienes otra opción que lograrlo. Pero si no los pones ahí, no importa el esfuerzo que hagas, no importa cuántos posgrados hagas, tu mente siempre va a buscar lo que tú le estás ordenando. Y si tú te quejas y dices, no, el dinero no alcanza para nada, soy un desastre, sí, seguramente voy a ganar mucho y va a venir un gasto, eso te va a pasar. Tú eres creador, con tu boca tienes el poder de la vida y la muerte. Adivina en qué libro está eso, pues ya sabes en cuál. Es cierto. Así es que ese sería mi mensaje. Cambien su forma de hablar y de decretar, su pensamiento y su realidad mágicamente, si quieres. ¿Sí? Yo digo de manera bendecida, va a cambiar y va a ser una realidad para ti. Santi, estás, creo, a puertas de abrir un curso de finanzas. Oye, estoy feliz, sí, ya tenemos un equipo increíble entre Argentina y Colombia para armar y vamos a lanzar un curso digital. Esto ya se fue a otras esferas, porque fuimos fieles en lo poco, ¿viste? Y como el dueño ya tú sabes quién es, allá arriba, él gestionó todo. Este fin de semana conocí al CEO de una de las compañías más grandes del mundo. Él coincide plenamente con FIBE en la mentalidad. Para que te hagas una idea, este CEO, ¿no? Francisco Valeiro, maneja 79 plantas en el mundo de producción. Es una de las empresas más grandes del mundo. Una sola de sus plantas tiene 100,000 empleados en China, al punto que la ciudad completa es para los empleados y viven ahí dentro de la planta, pero con unas condiciones maravillosas porque es una empresa FIP.
les dan unas condiciones increíbles. Y él me decía lo mismo que te voy a decir. No hay manera de que si tienes la mentalidad correcta, no se te junten las personas correctas. Y empiezan a suceder los milagros. Entonces, él me dice a mí ayer por el chat, o sea, increíble tener este contacto. Además, una vida muy bonita, unos principios bellísimos, cree en el dar y me dice, Santiago, ¿cómo te puedo servir en FIP? Ahora yo digo, espérate, o sea, este tipo que le vende el software a Microsoft, este tipo que crea robots para todas las empresas automotrices, este tipo que le vende a Tesla el sistema autónomo para que se manejen solo los carros, este quiere estar en una clase mía de FIP. O sea, decime si eso no es mi socio allá en el cielo gestionando todo. Y vamos a lanzar el 18 de noviembre con un equipo maravilloso esta clase por lo menos entre 4 y 9 países. No todos van a poder accesar porque creo que los cupos van a ser muy limitados, creo que a 100 nada más. Pero sí, efectivamente FIP se fue a otras esferas, vamos a servir muchísimo a la gente y ya tenemos este tipo de alianzas porque pues el jefe, Dios, el CEO, pues se encarga de todo eso, fíjate. Yo nada más que soy el mayordomo. Ese curso va a estar increíble. El FIP Plus o 2.0 va a estar increíble. Pronto. Santi, mi hermano, pues yo tuve la oportunidad de tomar FIT gratuitamente, es decir, soy fiel testigo de que es dador y también soy fiel testigo de que funciona y no funciona cuando uno deja de creer. Digamos, como experiencia propia, lo cuento que en el momento que empecé a tomar el curso y empecé a aplicar y a hacer las tareas no creyendo, yo era uno de esos no creyendo, y creo que lo conversé con Santi, aún no creyendo empecé a aplicarlo, empezaron a alinearse muchas cosas y mi vida empezó a transformarse. Cuando dejé de aplicar esos principios y se me olvidaron ciertas normas y empecé a dejar de ser disciplinado en ciertas cosas, digamos, vinieron unos cambios que me afectaron económicamente hablando, con la diferencia que esta vez me toma con una actitud mental diferente y eso es bueno. Yo le agradezco por eso, pero le agradezco también por haber aceptado nuestra invitación, por haber contado estas historias tan personales, estas 4 historias con las que arrancamos tan personales, tan creo que hasta lloraste allí en cámara, te alcancé a ver, tan humanas. Abrir el corazón a todas las personas que nos ven. Le agradezco por las ideas, tal vez ambiguas para muchas personas, pero que pueden funcionar. Le agradezco por contarnos del lanzamiento del nuevo curso y por el tiempo que nos diste. 2 preguntas finales. ¿Cómo impactas tu mundo? Esa es la primera. Y la segunda es, a los que nos ven, ¿qué les recomendarías para impactar su mundo, para impactar su espacio, su terreno de vida, su jardín? Wow, mira, es una excelente pregunta. ¿Cómo impacto mi mundo? Y las dos tienen la misma respuesta. O sea, tú ya naciste, tú no eres una casualidad. O sea, tú no fuiste ahí como que mis papás un día estuvieron muy contentos y yo nací. No. Realmente tú fuiste creado con un propósito. Todos fuimos creados con un propósito y la mayoría nos morimos sin darnos cuenta. Yo te diría, ¿cómo impacto mi mundo? Primero, descubriendo para qué nací. ¿Sí? Descubriendo para qué nací. Todos nacemos para ayudar, para llevar un mensaje. En mi caso, es un mensaje de, ¿sabes qué? Tus finanzas pueden ser sanas, no importa quién seas tú. Y yo te acompaño en ese proceso. Entonces, mi legado, mi forma de ayudar es ese, decirte, mira, ¿sabes qué? Yo lo viví y ahora me muero de las ganas de contarte para que tú lo hagas. Y la forma en la que las personas pueden impactar el mundo es descubriendo para qué nacieron. Parece muy simple y muy romántico, pero hay algo que solamente tú puedes hacer por el mundo. Y no se trata de salvar el África o la capa de ozono o lo que sea. A veces es sanar tu familia nada más, a veces es algo pequeño, a veces es ser el mejor carnicero o el mejor ebanista o el mejor deportista o lo que sea. Pero tienes que descubrir para qué naciste, descubrir qué dones y qué talentos tienes que te hacen único.
Aunque no lo creas, eres único. Y cuando tú descubres eso y le dices a quien te puso su don y talento, oye, ¿sabes qué? A ver, ya, manifiéstate. Quiero hacer algo con esto que me diste porque por algo me diste. Él llega y empieza a enfocar tu vida a que hagas pequeñas cosas que se vuelven grandes cosas y cambias el mundo. Cambias el mundo a partir de tus dones y talentos. No tienes que inventar. Ya viene dentro de ti. Y hay una forma de descubrirlo, que es pedir pues un poquito de sabiduría y dedicarte un poco de tiempo. Así impactamos el mundo cada quien. Bueno, Santi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nuevamente, gracias. Esto es Impacta tu Mundo. Si quieren que sigamos trayendo estos grandes invitados, ya saben, suscríbete, síguenos, comparte, dale like y también si conoces personas que de pronto creas puedan estar en nuestras entrevistas, pues recomiéndanoslas. Es más, Santi, si hay alguien que de pronto conozcas, que de pronto digas, bueno, esta persona es psicólogo o sabe de deporte, sabe de nutrición, de tantas cosas que tenemos que aprender como personas, pues también esperamos, hermano. Y nos esperamos ver el 18 de noviembre en el lanzamiento. La verdad, yo creo que todo mi equipo estará allá viendo ese lanzamiento. Muchas gracias. Un abrazo gigante para todos, gracias a ti. Y en Argentina te tengo un par de noticias buenas porque vas a estar visto allá con este programa por lo que estamos haciendo allá. Es impactante. Gracias.